Nuestro invitado se encuentra aquí, Esteban Santos, analista en temas internacionales. Gracias por aceptar esta invitación. Comencemos por lo primero. El presidente interino, Juan Guaidó, entró por Maiquetía. Correcto. Ninguna de las amenazas respecto de su probable detención llegó a cumplirse. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura le damos a este hecho? Buen día. Buenos días. Es un desquebrajamiento de la institucionalización que existía dentro del chavismo. Y para explicarlo mejor, señor Juan Guaidó ha logrado en este interinazgo, en este muy breve interinazgo, mucho más de lo que han sido todos estos años de férrea lucha de una oposición dentro de Venezuela. El hecho de que tengamos un interinazgo reconocido por más de 50 países dentro de la comunidad internacional, el hecho real de que esta comunidad internacional esté ejerciendo una presión dentro de este sistema opresor en Venezuela, y finalmente lo que estamos es a la expectativa del que pueda pasar el ahora, este tiempo, esta espera que se pueda llegar a dar. Se especulaba mucho efectivamente las consecuencias que podría darse si es que llegaban a arrestar al presidente interino de un país, y sobre todo a la luz y a la expectativa de toda una comunidad internacional. Este hecho no se ha dado, se han anunciado nuevas manifestaciones, pero insisto, yo creo que lo más importante es que efectivamente estamos ya, creo en mi criterio, en un cambio, en el principio de un cambio real, que lo que esperemos logre es las tres ejes que se ha planteado: un cese de la usurpación, elecciones libres y finalmente un retorno a la democracia. La pregunta es cómo y cuándo, porque el presidente Nicolás Maduro ha querido convertir el hecho de que Juan Guaidó no fue detenido, no hubo ningún género de medidas en su contra a la llegada a Venezuela, como una exhibición de fuerza. Esto es, el gobierno venezolano puede seguir existiendo en paralelo, digamos, con esta realidad pretendida de un presidente interino. Bueno, es con el prisma que uno lo quiera ver, porque si es que uno analiza lo que decía el señor Maduro previo a este último pronunciamiento, y esto hecho también hay que decirlo, se enfocó más a decir que en Venezuela no existe ningún tipo de paralización, que todo el mundo estaba movilizándose en el carnaval y demás. Pero él expresamente decía que existía un Tribunal Supremo de Justicia que tiene que actuar y que va a actuar. En este momento no se ha dicho que no lo va a hacer, lo que se ha dicho es que el señor ha ingresado y que no nos dejemos provocar, dijo él. Para este fin de semana finalmente están convocadas muchas manifestaciones a favor y en contra. Yo lo que creo que es importante recargar es que en este momento sí tenemos, como digo, una persona que ha logrado ejercer una mayor presión, un real desquebrajamiento. Ya son más de 700 uniformados los que han desertado del ejército bolivariano. La presión internacional, creo en mi criterio, es cada vez más tangible, más palpable y real, y finalmente lo que estamos es en esta escalada de tiempo, viendo si por un lado el gobierno puede, el gobierno, tengo que decirlo así, usurpador del señor Maduro, puede todavía sustentarse en el poder, pero con esta variante de que ya no tiene un control real, ya no tiene un control real de sus instituciones, no tiene un control real de la política exterior. Ya tenemos embajadores nombrados por el señor Juan Guaidó, entre los que se incluye el Ecuador, y de lo que estamos atentos es de estos nuevos actuares y de estos nuevos flujos que se puedan llegar a dar, si es que los va a controlar esta agenda el señor Maduro, o por el contrario, como creo yo ya está pasando a través del señor Juan Guaidó. Más allá de las manifestaciones anunciadas para este día sábado, que no son nuevas, las personas en Venezuela se han manifestado en numerosas ocasiones en las calles de Caracas, de manera que no vemos cuál pueda ser la diferencia en torno a ese hecho. Pero más allá de eso, Juan Guaidó ha anunciado un paro progresivo y ascendente de los servidores públicos venezolanos. Esto ya pondrá a prueba, evidentemente, el grado de influencia del presidente interino en la maquinaria estatal, entre los funcionarios del sector público venezolano. Le pregunto, ¿qué tan efectiva puede ser esta medida? Una paralización del Estado venezolano en un país que ha vivido paralizado los últimos años. Correcto. Entonces, lo primero hay que entender, ¿estamos en control de las instituciones, sí o no? Porque efectivamente el señor Juan Guaidó tenía una prohibición de salida del país otorgado por la Corte Suprema de Justicia en este caso. El señor Juan Guaidó se lo vio en Cúcuta en todas estas manifestaciones, en este gran concierto que se dio del ingreso de lo que se quiso hacer el 23 de febrero para que pueda ingresar la ayuda humanitaria. De este hecho,
la respuesta de Maduro fue decir que la justicia va a actuar porque había salido del país sin autorización expresa. El señor regresa y no regresa por ningún paso irregular, regresa, como muy bien se lo dijo, por el aeropuerto de Maiquetía. Hubieron muchos funcionarios ahí, nadie lo detuvo. Entonces, ¿quién está en control de las instituciones? ¿Esto es un hecho político o esto es un hecho jurídico? Entonces, lo que demuestra, más allá de que no exista una institucionalidad en control del madurismo en este momento, que efectivamente tenemos una orden de carácter político. Ahora, la pregunta, ¿qué pasa con todas estas manifestaciones? Si es que siempre las hemos tenido, ¿en qué cambia esto? ¿Cuál es la diferencia? Y mucho de esto también me han preguntado por qué con Juan Guaidó hay una diferencia de lo que fue, por ejemplo, Leopoldo López. Las manifestaciones iguales fueron multitudinarias. Bueno, porque aquí estamos hablando ya de un presidente interino, porque estamos hablando ya de una comunidad internacional no solo que ha denunciado, sino que ya expresamente ha tomado unas cartas, creo yo, ya sobre el asunto. Este hecho ya de reconocer nuevos embajadores, este hecho de tener nuevas instituciones y este hecho de que finalmente vemos un Estado que lamentablemente a un costo social muy elevado, porque como muy bien lo dijo aquí Juan Guaidó cuando estuvo entrevistado con el presidente Moreno, estamos hablando de personas que viven con menos de $6 al mes, que efectivamente la hiperinflación más alta que ha vivido toda la región en su historia. No existe ningún récord de este hecho. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Y creo que esta es la pregunta central y por eso hablábamos siempre de esta línea de tiempo en torno a quién va a poder aguantar. Si es que efectivamente, porque el madurismo en mi criterio lo ha hecho muy bien en este tiempo, ha logrado sobrellevar todas estas complejidades del escenario internacional que ha tenido en su contra, y creo yo que Juan Guaidó lo que ha logrado en este interinazgo es mucho más fuerte que lo que se ha podido dar anteriormente. Existe una oposición en mi criterio cada vez más unida y existe ahora sí una hoja de ruta trazada, que lo que estamos todos atentos es que ojalá esta ruta trazada pueda ser dada por los venezolanos y pueda ser dada evidentemente en un marco de paz. Sí, pero hay un elemento, si me permite, que es la pieza final del rompecabezas, y es la posición de las Fuerzas Armadas venezolanas. Se especula respecto del hecho de que habría sectores al interior de las Fuerzas Armadas que ya están tomando distancia con los mandos tradicionales y con el mando del propio presidente Nicolás Maduro. Pero ¿en qué medida existen grupos de la oficialidad de las Fuerzas Armadas bolivarianas que no hayan sido partícipes del festín, porque este ha sido un gobierno civil-militar desde hace mucho tiempo? Correcto. Que no hayan sido partícipes del festín y que por lo tanto se puedan considerar libres de posteriores juicios en materia de mal uso de recursos o de otros delitos peores, potencialmente que los puedan afectar. Es decir, hasta qué punto puede verdaderamente producirse un cisma y un resquebrajamiento en la unidad de las Fuerzas Armadas en función de esta especulación. Yo creo que efectivamente es una pregunta central. ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro de las Fuerzas Armadas y si es que esto va a ser una transición democrática o va a ser lo que nadie quiere, una transición violenta? Estamos hablando, y solo para ponerlo en contexto, el ejército de los Estados Unidos, que es el ejército hoy por hoy el más poderoso del mundo, tiene un aproximado de 700 generales. En el ejército en Venezuela estamos hablando de más de 2.000. Solo para tenerlo en proporciones de que claramente lo que ha querido el Ejecutivo es tener contentas a las Fuerzas Armadas. Se han dado ya muchísimas, cientos de deserciones, y por eso creo yo que la hoja trazada justamente por el señor Juan Guaidó es muy clara en el decir, por un lado, que tiene que darse claramente una amnistía, pero una amnistía que no contemplan crímenes en contra de la humanidad, crímenes de derechos humanos, pero sí expresamente entre quienes, los uniformados, que expresamente reconozcan un índole democrático a través justamente de esta transición. Esto es un hecho que se lo ha planteado muy fuertemente, y esto es un hecho que tienen que, pues evidentemente, los venezolanos resolverlo. Ahora, que estamos todos atentos a que este cambio justamente va a ser el baraje de un cambio en Venezuela, sin duda alguna, y por eso es que la comunidad internacional está muy atenta, y por eso es que creo yo que estas movilizaciones son muy importantes para que justamente las Fuerzas Armadas puedan tomar nota del sentir justamente de la población. Esteban Santos, analista internacional, nos ha acompañado esta mañana para seguir reflexionando respecto de los acontecimientos en Venezuela, un tema expectante. Para este próximo sábado se esperan nuevas manifestaciones y nuevamente un probable choque en las calles, quiero decir. Juan Guaidó ha convocado a sus seguidores, lo mismo ha hecho Nicolás Maduro, y estaremos atentos a lo que pueda acontecer. Nuevamente, gracias por estar aquí esta mañana. Hacemos un breve corte. Cuando regresemos, Blasco Peñerera Solá, representante de la encuestadora Market. Hablaremos de encuestas y tendencias electorales.